que la rabia es uno de los mecanismos de defensa que tenemos los humanos, sobre todo cuando nos percibimos en amenaza o cuando nos vemos enfrentados a mucho estrés. No sé si a ustedes les pasa, pero cuando uno está como lleno de cargas, pues siente rabia, o cuando alguien lo amenaza o lo maltrata o le revive alguna herida de infancia, uno siente rabia. Pero para eso vamos a saludar a Andrés Gutiérrez. Él es psicólogo clínico, experto en salud mental y fenómenos sociales, es director de la Fundación Semillas de Vida, Centro para el Tratamiento de las Adicciones y la Salud Mental, y hace 24 años viene junto a su fundación impactando la vida de cientos de jóvenes y adultos, otorgándoles un tratamiento en la drogadicción, alcoholismo y ludopatía. Buenas tardes, Andrés, bienvenido al programa. Hola, muy buenas tardes, cordial saludo para ti y para todos allí en la mesa de trabajo y sobre todo para todos los oyentes. Bueno, Andrés, estábamos hablando de la rabia y yo siento que hasta cuando uno va en el carro y la gente empieza a pitar, uno ve como una rabia colectiva que en realidad uno no entiende, y uno tiene pues de dos: o responder con rabia y con el otro pito, ¿no? El pe otra vez y responder, o maldecir a la persona, o yo soy partidaria de decir que Dios lo bendiga, Señor, porque es que no sé qué le está pasando a esta persona, ¿no? Uno nunca sabe la persona por qué reacciona así. Hablemos de la rabia, Andrés. ¿Qué es la rabia? Bueno, la rabia como tal hace parte de la familia de las emociones. Si bien pues es una reacción totalmente normal ante una situación que podamos estar viviendo, ya sea de riesgo o, como tú lo mencionas, que en algunas ocasiones sentimos que podemos ser vulnerables o que se nos ha incluso vulnerado alguna situación personal o de contexto social. Allí entonces empieza a emerger una emoción, y esa emoción es totalmente normal que aparezca. La rabia está asociado emocionalmente a la ira, al enojo, y esta familia de las emociones lo único que nos están indicando es que hay que tener cuidado con alguna situación, es decir, entonces que es la manera como el cuerpo nos está alertando de alguna situación, ya sea que consideremos de riesgo o que simplemente podemos estar siendo víctimas o vulnerados, que es, digamos que es subjetivo, o es lo que cada uno llegaría a pensar. Como tal, esa emoción es totalmente manejable, pero es ahí donde nace esa alerta que tenemos los seres humanos. Que siente más rabia que otra. Uno ve gente que es como tranquila, ¿no? Entonces le gritan, toda esa persona reacciona tranquila, no se inmuta. Y ya vemos otros, porque me incluyo, que me dan unas rabias y unos ataques y me toca calmarme sola, porque ¿qué voy a hacer? Porque unos reaccionamos más fuerte que otros. Bueno, primero que todo me parece muy interesante el ejercicio que estás haciendo, y es dar ese paso reconociendo, ese autorreconocimiento. Es importantísimo para los seres humanos y hace parte de gozar de una buena salud mental. Lo que en ocasiones vemos es que a las personas les cuesta trabajo identificar si tengo un nivel de autogestión emocional mucho más difícil frente a algunas situaciones. Hay personas, por supuesto, que tienen una manera de expresar la emoción un poco más fuerte versus otro tipo de personas que lo hacen de una manera más tranquila. Lo cierto es que el expresar la emoción es totalmente, digamos que importante dentro de los procesos psicológicos que tienen que hacer los seres humanos. Si yo voy, como tú decías el ejemplo, voy conduciendo, tú dices Dios lo bendiga, esa es una manera de expresar la rabia, pero no deja de sentir esa frustración o esa impotencia que uno pues se cuestiona. Lo delicado, digamos, de todo este contexto en muchas ocasiones tiene que ver con las personas que no logran controlar esa respuesta y simplemente llevan la rabia a una situación que compromete más o que pone más en riesgo esa situación, y eso tiene que ver con una serie de componentes de tipo familiar, de tipo vivencial, experiencial, de contextos socioculturales, de la psicoeducación. Es decir, hay múltiples variables que inciden, y sobre todo las emociones que de una u otra manera se aprenden en casa. Si tengo un papá, si tengo una mamá que reacciona de una manera irada, de una manera que le cuesta trabajo gestionar su emoción, pues digamos que eso lo aprende en el caso, digamos, de los niños, niñas y adolescentes, y obviamente ya cuando llegan a las edades más adultas,
donde carecen de ese tipo de autogestión. Entonces, pues para eso ya hay un ambiente un poco más profesional, donde se trabajan con técnicas para poder gestionar esa emoción. Andrés, nos preguntan aquí por WhatsApp, ¿es saludable reprimir la rabia? Sí, no, para nada es saludable reprimir la rabia. Eso es un síntoma del ser humano totalmente normal. Lo que pasa es que si bien hay que saber cómo se debe expresar, yo no debo expresarla de una manera que ataque por hacer valer, digamos, porque casi siempre piensa uno que son mis derechos, ir a pasar y transgredir a la otra persona. Entonces, por ejemplo, el mismo ejemplo del carro, me cerró, entonces me bajo, le rompo el vidrio porque me cerró. Entonces, ya se ejerce una gestión de la emoción de una manera abrupta, donde ya compromete la vida humana y donde por supuesto que esa persona tendríamos que enseñarle a hacer esa autogestión de las emociones para que no llegue a ese momento tan complejo, porque finalmente aquí la situación no está encaminada a la persona que cierra o no te cierra en el carro, porque finalmente los seres humanos tenemos la capacidad de enfrentarnos a ese tipo de situaciones. El problema está constituido básicamente es en la persona que no tiene o no sabe o le cuesta trabajo hacer esa autogestión, porque se piensa que al responder de una manera agresiva o abrupta, como ya mencioné, se siente bien, que si bien no es la manera que se tiene que gestionar esa respuesta de la emoción, pero lo más delicado de todo es que quien está sintiendo esa emoción y no la exprese y no la gestione, es el que se está llevando la parte más fuerte y más complicada, porque seguramente el que lo cerró en el carro también va a seguir por el camino, pero tú en muchas ocasiones te quedas diciendo otro tipo de palabras, haciendo otro manejo de emociones, y lo más preocupante que pasa constantemente es que esa persona que vivió esa situación frustrante termina desquitándose con otra persona cuando llegue a la casa. Algunos lo pueden socializar, pero hay otras personas que responden de una manera agresiva, pueden llegar a generar una violencia física o psicológica. Es decir, hay un riesgo latente a nivel emocional y psicológico en quien no pueda o no quiera o le cueste trabajo gestionar esa emoción. Andrés, ¿cómo hace entonces uno para poder gestionar correctamente la rabia o la reacción? Porque lógicamente usted nos está compartiendo que es importante saberla gestionar, pero entonces, ¿cómo haríamos nosotros para decir, ok, a partir de ahora no voy a gritar? Pues me estoy dando un ejemplo, ¿no? O no me voy a, no a tener bruxismo. ¿Cómo hace uno como para reprogramarse? Sí, bueno, desde muchas miradas se puede trabajar. A nivel psicológico, por ejemplo, hay unos ejercicios que si bien requieren una respuesta inmediata, sí hay que empezar a enseñarle al cuerpo, a la mente, a que reaccione ante esas situaciones. Yo constantemente tengo que decir, no voy a responder de esta manera. Si conozco que soy una persona agresiva, debo elevar mis niveles de tolerancia y debo, sobre todo, aceptar la frustración que me genere esa situación. Decir, por ejemplo, a nivel psicológico, que no tengo el control de esa situación, es decir, que cuando yo me digo este tipo de palabras, sucede algo psicológicamente en mi cerebro y por ende en la reacción del comportamiento, donde voy a programarme y voy a decir, si me cierran, si tengo un altercado, no le voy a responder hacia mi jefe, voy a enseñarle ejercicios de respiración, voy a contar hasta 10, voy a buscar ayuda profesional en casos donde ya, digamos, que se salga de las manos. Pero son en esos minutos donde son cruciales para hacer esa autogestión emocional y donde la respiración se convierte en un aliado fundamental. También el poder dialogar, el poder hablar de la situación es supremamente importante. El poder expresar a esa otra persona de una manera adecuada también disminuye los niveles de rabia, de ira y de frustración. El reclamar mis derechos también hacen parte de la gestión emocional. Es que no se trata de no sentirla, sino simplemente de aceptar la situación que se llegue a presentar, pero también de evitar si soy una persona agresiva o respondo de una manera, digamos que con unos niveles muy altos de fuerza en la voz,
en los movimientos físicos, pues por supuesto anticiparme a ese tipo de situaciones. Ya en los casos clínicamente significativos, lo que sí se sugiere es buscar ayuda profesional, psicológica y médica. Bueno, vamos con una pausa. Estamos hablando del manejo de la rabia. Estamos hablando con el psicólogo Andrés Gutiérrez Tamayo sobre el manejo de la rabia. Nos llega esta siguiente pregunta. ¿Cómo puedo aprender a manejar la rabia yo solo? Claro, la rabia te da la capacidad de hacer un autoanálisis. Es que esta emoción es supremamente interesante porque incluso te permite hacer todo un plan de mejora, donde tú primero pues analizas esta situación, también revisas por qué te está dando rabia. No necesariamente la rabia la constituye un primer encuentro, puede estar enmascarando otro tipo de emociones, puede estar enmascarando otro tipo de situaciones que simplemente las estás expresando de una manera emocional a partir de la rabia. Entonces, cuando yo me permito hacer ese análisis a nivel emocional, tengo una oportunidad de mejorar, tengo la oportunidad de revisar si a futuro está bien gestionada la emoción, pero también, si bien no es apropiado expresar la emoción de una manera agresiva, sí es apropiado expresar la emoción de una manera asertiva, pero de una manera firme, con límites, colocando, digamos que en primera postura, lo que yo soy como ser humano y sin renunciar a mi formación, a mis convicciones, a mis valores, porque también hay que partir sobre esa construcción social que tenemos los seres humanos. No necesariamente es un mecanismo de defensa que se debe leer de una manera negativa, sino por el contrario, te está anticipando, te está avisando de algo que puedes mejorar, de algo que puedes darle un manejo, digamos que en mejores proporciones, para que de esa manera finalmente quien esté expresando esa emoción se sienta bien. Andrés, tenemos a Gerardo en la línea que le quiere hacer una pregunta. Gerardo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Primero que todo, para felicitarlos en ese gran programa de salud en la W. Los escucho desde muy temprano, también en todos los programas del día. También felicitaciones para usted, para la presentadora y para nuestro panelista. Mi pregunta es la siguiente. Yo tengo un niño de 4 años y prácticamente desde que él pues tuvo uso de razón, empezó a caminar, yo pues lo educo muy bien y por cualquier cosa le da las rabietas, se me tira al piso, se pone como no sé, como nervioso. ¿Cómo hacer para controlar a mi niño a esta edad si todo se le da y prácticamente se le da una educación excelente? Bueno, muchas veces está asociado ese tipo de comportamiento con varios aspectos. Dentro del más importante, obedece a una sobreprotección desde la familia. Muchas veces los padres consideran que estar 24 horas, 7 días a la semana pendiente del infante, darle lo mejor, entretenerlo y hacer un trabajo exagerado de sobrecuidado, sin decir que lo esté haciendo, también causa un efecto contrario. Entonces, en las pautas de crianza, en los manejos con niños, niñas, se hace necesario empezar a educar desde los procesos de modelamiento, que es el ejemplo, pero también desde los procesos de moldeamiento, que tiene que ver con que yo debo conducir a mi ser querido de una manera que vaya dentro de esos parámetros saludables, pero también equitativos. Una vez, cuando yo empiezo a asistir de una manera exagerada al niño o al infante, lo que le estoy generando es una incapacidad. Cuando esta persona se encuentre con una situación de riesgo, no va a poder solucionarla porque sus habilidades sociales no están formadas ni fundamentadas a nivel emocional para enfrentar esas situaciones de riesgo. ¿Qué se tiene que hacer en esos casos? Yo debo buscar un diálogo directo con el infante
pero también debo permitirle que lo exprese y que él mismo aprenda a gestionar esa emoción. Si cada vez que gestione esa emoción, el papá o la mamá corre a asistirlo, cuando no hay riesgo o cuando no es necesario, lo único que hacemos es que cada vez que él quiera algo, genere ese tipo de comportamiento, genere ese tipo de pataleta. Si bien no podemos emitir la emoción, hay que revisar qué está pasando, porque también obedece a algún tipo de situación a nivel neurológica. Recordemos que sobre las edades de los 4 y los 5 años empiezan a emerger una serie de situaciones. Habría entonces que descartar ese tipo de comorbilidades, o sea, de comportamientos, para que simplemente nos basemos en la conducta. Y en ese sentido, también la regulación que se esté dando a nivel de factores académicos, de factores sociales, que no esté, digamos que vinculado a pantallas de televisión, a usos prematuros de celulares o de videojuegos, también es fundamental, porque hoy en día las nuevas tecnologías también están incidiendo en el comportamiento de los niños y niñas, debido a que los papás consideran que es una alternativa. Si descartamos este tipo de manejos, ya podríamos evidenciar que el paciente o el niño, niña o infante va a empezar a tener unos comportamientos con un cambio progresivo en la conducta humana, que si bien obtendrán los resultados y sobre todo gozará de una buena salud mental. Andrés, nos llega otra pregunta por WhatsApp. ¿Cómo podemos calmar a los adultos mayores porque por todo les da rabia? Bueno, los adultos mayores es una población muy sensible. Ante esta población hay que revisar varios aspectos. Si hay un manejo de tabaquismo, si hay algún uso de alcohol, si hay algún uso de cafeína, si esta persona, por ejemplo, puede estar medicada o tiene otro tipo de afecciones médicas, también se debe buscar equilibrarlas desde las diferentes áreas de la salud, no solo psiquiátrica, mental, sino también física. Y esto nos va también a empezar a mostrar un panorama mejor. Hay que entender que las personas adultas mayores también empiezan a tener una vida mucho más sedentaria, y para los manejos emocionales está determinado de una manera, a partir de la evidencia científica, que el movimiento, la distracción, las actividades que vayan en pro de la memoria, la alimentación sana, los hábitos del sueño, la higiene del sueño, también son fundamentales para que este tipo de pacientes disminuyan esa respuesta alterada y en ocasiones agresiva que tienen. Muchas personas omiten que necesiten ayuda profesional, y nos hemos encontrado en consulta con adultos mayores que muchos de ellos empiezan a desarrollar algún tipo de demencia y por ende pues unos comportamientos totalmente atípicos que la familia, al no tener la información, no saben cómo manejarlo, y es allí donde se hace necesario, insisto, la ayuda profesional. Bueno, pues Andrés Gutiérrez Tamayo, le queremos agradecer por haber estado en el programa. ¿En dónde lo pueden contactar los oyentes? Muchas gracias. Estamos en Instagram como Andrés Gutiérrez Tamayo o como la Fundación Semillas de Vida, que como lo mencionabas, trabajamos hace más de 25 años en la salud mental y en el consumo de sustancias psicoactivas. Andrés Gutiérrez Tamayo en Instagram.